Bueno, en este tema número 6 vamos a realizar el tema composición centesimal. Para eso voy a compartir mi diapositiva. A ver, veamos. Bueno, espero que logren ver esta diapositiva. Entonces voy a extenderla. Bueno, aquí tenemos área de ciencias, curso química, cuarto año de secundaria, tema número 6, composición centesimal. Veamos entonces. ¿Qué es composición centesimal? Composición centesimal viene a ser la relación expresada en porcentaje del peso de una sustancia y el peso molecular del cual forma parte, de la molécula del cual forma parte. ¿Está bien? Entonces, es un porcentaje. En aritmética, para calcular el porcentaje que hacíamos, dividíamos la parte entre el todo, multiplicábamos por 100 y así obteníamos el porcentaje. Algo similar sucede aquí en química, solamente que aquí hablamos acerca de elementos y de compuestos, pues entonces, y le llamamos entonces composición centesimal. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula para poder determinar esa composición centesimal. ¿Qué dice aquí? Composición centesimal del elemento E es igual a la masa atómica del elemento E multiplicado por N, dividido entre el peso fórmula y multiplicado por 100, donde N viene a ser el subíndice del elemento que me indica la cantidad de átomos de dicho elemento en el compuesto. En el ejemplo me pide determinar la composición centesimal de cada uno de los elementos en el sulfato de aluminio y me dan la fórmula del sulfato de aluminio. Para poder aplicar la fórmula necesito el peso fórmula y la masas atómicas de los elementos. Entonces, voy a calcular primero el peso fórmula. Para ello debo entender de que dentro de ese compuesto existen dos átomos de aluminio. La masa del aluminio entonces será 2 veces la masa atómica del aluminio, el cual es 27. Entonces la masa atómica del aluminio, para aquellos que no me pueden seguir con la voz, entonces les indico aquí, mira, lo voy a enmarcar de color azul. Ahí está la masa atómica del aluminio. Entonces tendríamos que esta masa atómica multiplicado por 2 sería 54, entonces ese sería el valor de la masa del aluminio. Ahora, también encontramos dentro de esta molécula 3 átomos de azufre. Entonces multiplicaríamos 3 por la masa del azufre. Y la masa atómica del azufre, voy a volver a enmarcar por aquí. Entonces la masa del azufre es 32. Entonces 3 por 32 me da como resultado 96. Y por último, encuentro que hay 12 átomos de oxígeno, entonces debo multiplicar 12 por la masa atómica del oxígeno, que es 16, obteniendo como resultado, ahí está, mira, 12 por la masa atómica del oxígeno, obtengo como resultado 192. Ahora sí, para determinar el peso fórmula, lo único que tengo que hacer es sumar estas masas parciales. Entonces, el peso fórmula del sulfato de aluminio es 342. Ahora sí, voy a aplicar esa fórmula para cada uno de los casos. Primero, voy a aplicarlo para el aluminio. Entonces sería composición centesimal del aluminio es igual a 54, que es la masa atómica del aluminio por 2, ¿no? Que es su subíndice, ahí está, lo estoy enmarcando, 54, dividido entre el peso fórmula, que es 342. Luego lo multiplico por 100. El resultado de esta operación simplemente es 15,8%. Luego aplicaré para el azufre. En el caso del azufre diré composición centesimal del azufre es igual a la masa atómica del azufre multiplicado por su subíndice, o sea, por 3. Y ya lo calculé por acá, es 96. Entonces, a eso le debo dividir entre el peso fórmula, que es 342, y luego multiplicarlo por 100. El resultado de esta operación me da 28,1%. Luego aplicaremos para el oxígeno. En este caso diremos que la composición centesimal del oxígeno será igual a la masa atómica del oxígeno multiplicado por 12. Entonces el resultado ya lo habíamos calculado anteriormente, era 192. Entonces eso lo dividimos entre el peso fórmula y lo multiplicamos por 100. El resultado tendría que ser 56,1%. Miren, en realidad para calcular
La composición centesimal, para calcular la composición centesimal del oxígeno, ya no habría hecho falta aplicar la fórmula, porque bastaba con que yo supiera de que todas las composiciones centesimales deberían sumar 100%, ¿está bien? Porque es el todo, ¿no? Entonces, al sumar todas las composiciones centesimales, yo debo obtener el 100%. Entonces, si yo sabría eso, para calcular la composición centesimal, lo único que hubiese hecho falta es sumar 15,8 más 28,1, lo cual resultaba 43,9%. Entonces, simplemente al 100% le restaba 43,9% y obtenía la composición centesimal del oxígeno. Nada más, entonces era lo único que tenía que hacer. Espero que hasta ahí me hayan entendido. Voy a borrar aquellos marcos que he colocado para poder pasar a la siguiente diapositiva. Ahora tenemos algunos ejemplos en los cuales aplicaré el concepto y la fórmula que he mencionado anteriormente. Mira, en el ejercicio número 4 me pide indicar la composición centesimal, ahí está, la composición centesimal del óxido férrico. Ahora, para poder aplicar la composición centesimal, ya sabes que debo utilizar la fórmula. Y en esa fórmula es necesario colocar el peso fórmula del compuesto, en este caso del óxido férrico. Así que lo primero que debemos saber es cuál es su fórmula, ¿no? Bueno, aquí yo voy a colocar cuál es la fórmula del óxido férrico, es Fe2O3. Lo voy a enmarcar para que lo puedas visualizar rápidamente. Y lo segundo que debo hacer es calcular su peso fórmula. Para calcular su peso fórmula, lo único que debo hacer es multiplicar la masa atómica del hierro, que en este caso es 56, está por aquí como dato, por el subíndice que es 2. Entonces 56 por 2, 112. Y luego debo multiplicar la masa atómica del oxígeno, que también lo tenemos como dato, ahí está, subrayado, de color rojo. Y eso lo multiplicamos por el subíndice 3, sería 16 por 3, 48. 112 más 48 me resultaba el peso fórmula del óxido férrico, que es 160. Entonces ya tengo el peso fórmula del óxido férrico. Ahora, teniendo ya este valor, voy a aplicar composición centesimal para cada uno de los elementos del óxido férrico. Primero para el hierro, mira. Composición centesimal del hierro sería 2 por 56, que es la masa atómica del hierro, por su subíndice, dividido entre el peso fórmula, que es 160. Y a esto le debo multiplicar por 100. Resolviendo esto, obtengo 70%. Para el caso de la composición centesimal del oxígeno, podría aplicar la misma fórmula, pero sería más sencillo obtener el resultado de la composición centesimal del oxígeno si me acuerdo que la suma de composiciones centesimales debe ser 100%, y ya que solamente hay dos elementos y el hierro tiene un porcentaje del 70%, entonces el oxígeno tendrá un porcentaje del 30%. ¿Está bien? ¿Por qué? 70 más 30, 100%. En el ejercicio número 5 me pide hallar el porcentaje de agua. Mira, lo que yo voy a hallar es el porcentaje de agua, o sea, la composición centesimal para el agua, dentro de un compuesto que se llama sulfato de magnesio decahidratado. Entonces, lo que voy a hacer aquí es saber cuál es la fórmula del sulfato de magnesio decahidratado. Mira, aquí tenemos esa fórmula. El sulfato de magnesio decahidratado, o sea, deca quiere decir que tiene 10 moléculas de agua asociada a él. Entonces ahora necesito el peso fórmula de toda esta molécula, que es muy grande. El peso fórmula es 300. Si por ahí te preguntas todavía cómo obtuve el peso fórmula de este compuesto, ya sabes, es igual que en el caso anterior. Primero sumo la masa atómica del magnesio, ¿no?, que está en ese compuesto en una unidad, así que será 24 por 1. Luego la masa atómica del azufre multiplicado por su subíndice, que también es 1. Luego sumado la masa atómica del oxígeno multiplicado por 4, sería 16 por 4, sería 64. Y luego el peso fórmula del agua multiplicado
por 10. ¿Está bien? El peso fórmula del agua multiplicado por 10. Entonces, debo saber cuál es el peso fórmula del agua. El peso fórmula del agua es 18. Entonces, sería 18 por 10, 180. Más 64 del oxígeno, más 32 del azufre, más 24 del magnesio, resulta 300 el peso fórmula de este compuesto. Ahora sí, voy a hallar el porcentaje de agua, o sea, la composición centesimal del agua. Diré entonces, composición centesimal del agua es igual a la masa del agua por su subíndice. Bueno, este no tiene subíndice, pero tiene un coeficiente que lo multiplica. Hay 10 moléculas de agua. Está bien, lo voy a enmarcar para que puedas saber de dónde saqué ese valor de 10. Mira, acá está. S10, porque S10 indica de que hay 10 moléculas de agua. Entonces, la masa total del agua será 10 veces por el peso fórmula de una molécula de agua. 10 por 18. Dividido entre 300, que es el peso fórmula de todo el compuesto. Y a esto lo multiplico por 100. El resultado de ello es 60%. Y eso es justamente lo que me está preguntando. ¿Cuál es el porcentaje de agua? 60%. Pasemos al ejercicio 6. Me dice que un mineral contiene 70% de carbonato de calcio. Hay el porcentaje de calcio en el mineral. Entonces, si me está diciendo que un mineral contiene 70% de carbonato de calcio, quiere decir que no todo es carbonato de calcio. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es presentar aquí la fórmula de carbonato de calcio. Y como ya saben, siempre necesitamos el peso fórmula. Así que el peso fórmula es 100. Ya sabes, 40 del calcio más 12 del carbono más 16 por 3 del oxígeno me resulta 100. Ese es el peso fórmula del carbonato de calcio. Pero no es una muestra pura, tiene impurezas. Así que yo me imagino que esa muestra de mineral más o menos se asemeja a esta imagen que tengo aquí, que contiene carbonato de calcio más impurezas. ¿Está bien? Donde el carbonato de calcio representa el 70%. En este caso no voy a aplicar la fórmula anterior, pero sí voy a utilizar mis conocimientos matemáticos de proporción. Entonces, el porcentaje del carbonato de calcio es proporcional al porcentaje de calcio. ¿Está bien? Van a ser proporcionales a las masas de ellos. Entonces voy a decir, mira, de esta manera. El porcentaje en masa del calcio es al porcentaje de masa del carbonato de calcio, como la masa atómica del calcio es al peso fórmula del carbonato de calcio. ¿Está bien? Están en la misma proporción. Y como a mí ya me habían mencionado cuál es el porcentaje de masa del carbonato de calcio, ahí lo estoy enmarcando, entonces eso ese valor lo voy a reemplazar justamente acá, en el porcentaje de masa del carbonato de calcio. ¿Cómo me va a quedar la ecuación entonces? Mira, con una sola variable, ¿no? Que es el porcentaje de masa del calcio dividido entre 70, y esto será igual a 40 entre 100. El resultado de esta operación es 28%. Entonces, el porcentaje de masa del calcio será 28%. En la número 7, me dice, en el compuesto A2B3 existe 60% de A, hay el porcentaje de B en el compuesto AB4. Entonces, lo primero que debo notar es que hay dos casos. Uno que se presenta cuando tengo el compuesto A2B3. ¿Está bien? Entonces, y luego tengo otro caso donde viene ya la pregunta. Este es el caso cuando tengo el compuesto AB4. Entonces, tengo dos casos, ¿está bien? Lo voy a subrayar con un color diferente para que podamos notar de que hay dos casos. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Mira, lo primero que voy a hacer es aplicar la fórmula anterior, que mencionamos al inicio del tema, en el compuesto A2B3. Entonces, acuérdate, la composición centesimal era igual a la masa del elemento sobre el peso fórmula multiplicado por 10. Pero en este caso, a mí me están dando de dato el porcentaje en masa de este elemento, o sea, su composición centesimal. Así que reemplazando la fórmula tendría composición centesimal de A, que viene a ser 60, ese es el dato, debería ser igual a dos veces la masa atómica de A.
pero a mí no me dan de dato cuál es la masa atómica de A, como en los casos anteriores, no me dicen cuál es la masa atómica, así que le pongo masa atómica de A, así nomás. Luego, esto lo debo dividir entre el peso fórmula. Como no tengo la masa atómica de A ni la masa atómica de B, no puedo calcular el valor numérico de ese peso fórmula, pero sí lo puedo representar, mira. Lo puedo representar de la siguiente manera. 2 veces la masa atómica de A más 3 veces la masa atómica de B. A esto lo multiplico por 100 y eso debe ser igual a la composición centesimal que ya dijimos que era 60. Al resolver esta ecuación, vamos a obtener, ya que hay dos variables, vamos a obtener lo siguiente. Masa atómica de A entre masa atómica de B es igual a la división entre 9 y 4. Bueno, aquí podemos aplicar algo que nos enseñaron en aritmética. Cuando tenemos un resultado parecido a esto, podemos utilizar una constante, ¿no? La constante más usada para estos casos es K, K. Luego que colocamos a ambos valores la constante K, vamos a decir de la siguiente manera, que la masa atómica de A es como 9K y la masa atómica de B es como 4K. Entonces ya tenemos una relación entre ambas masas y eso lo vamos a aplicar para el segundo caso, o sea, para calcular el porcentaje de B en el compuesto AB4, ¿no? Que es justamente lo que nos están pidiendo. Entonces, mira, en el compuesto AB4 yo voy a aplicar la fórmula. Sería composición centesimal de B es igual a la masa atómica de B multiplicado por su subíndice, que es 4. Como ya hemos dicho que la masa atómica de B es 4K, sería 4K por 4, 16K. Y el peso, y debajo debemos colocar el peso fórmula del compuesto. Como hay un átomo de A y 4 átomos de B, entonces su peso fórmula lo podemos representar de la siguiente manera. 9K por 4 veces la masa de B, que sería 4K. Entonces, si nosotros resolvemos esto, tendríamos 16K arriba y abajo 25K. Se simplifica la constante, tendríamos 16 sobre 25. Y esto lo debo multiplicar por 100 para obtener la composición centesimal. Esto me da como resultado 64%. A ver, continuemos. Mira aquí. En la número 8 me dice en la sal hidratada, y ahí me dan la fórmula de la sal hidratada, me dice que contiene 22,5% de agua, hallar el valor de X. ¿Dónde está X? Mira, acá yo he colocado nuevamente la fórmula de esta sal y lo he coloreado de color rojo al valor de X. ¿Está bien? Entonces, este ejercicio se parece un poco al ejercicio número 5. Mira, pero en este caso, en el ejercicio número 5, si no te acuerdas, mira, en este caso acá tenemos la fórmula de una sal también, mira, hidratada. Lo voy a enmarcar de color rojo para que lo puedas ver. Mira, acá está. Entonces, en este caso, me dan el valor de X. ¿Está bien? Aquí sí me dan el valor de X. Entonces, lo voy a enmarcar. Mira, es 10. Aquí está el factor que multiplica a la molécula del agua, pero en el caso número 8 no me dan ese factor. ¿Está bien? Me ponen X. Me piden que calcule más bien ese factor. Bueno, vamos a ver cómo lo resuelvo. Entonces, como siempre necesito el peso fórmula, entonces voy a hacer algo que hice en el ejercicio número 7. Como no tenía las masas atómicas de A y B, representé su peso fórmula como 2 veces masa de A más 3 veces la masa de B. Entonces, algo parecido voy a hacer en este caso. Entonces, como yo sé las masas atómicas del calcio, del azufre y del oxígeno, le voy a calcular el peso fórmula hasta ahí. Y luego le voy a adicionar a ello el peso fórmula del agua multiplicado por X. Y así tengo el peso fórmula de esa sal. Ahí está, mira. Entonces, el sulfato de calcio que tendría un peso de 310 y el agua sería 18 por X. ¿Está bien? Entonces, sumado eso sería el peso fórmula. Entonces, ahora lo que debo hacer es calcular el porcentaje de masa de agua que me dan como dato. Aquí está, mira, lo voy a enmarcar, el porcentaje de agua, ya el porcentaje es 22,5%, y acuérdate que en el caso del número 5,
no me daban, eso es lo que me pedía. Entonces, en lugar de poner composición centesimal del agua, yo voy a poner el valor de esa composición ya que me lo dan de dato. ¿Está bien? Entonces, aquí está, ese valor lo coloco ahí adelante. Luego, esto lo igualo al peso total del agua, que sería 18 por X, dividido entre el peso fórmula total, que sería 310 más X por 18, y esto lo multiplico por 100. Al resolver este ejercicio, obtendría el valor de 5. X es igual a 5. Entonces, justamente ese es el valor que me están pidiendo, el valor de X. Pasamos a la número 9. En 9 dice, un mineral de sulfato de cúprico contiene 31,5% de cobre. Hallar el porcentaje de sulfato de cobre en el mineral. Entonces, este ejercicio se parece bastante al ejercicio número 6. ¿Está bien? Se parece mucho al ejercicio número 6. ¿Está bien? Porque en ese caso también me hablan de un mineral, me dan el porcentaje del carbonato de calcio y me piden hallar el porcentaje de calcio. En este caso, en la número 9, en cambio, me dicen que el sulfato cúprico contiene 31,5% de cobre. ¿Está bien? Entonces, ese porcentaje que me dan es del cobre. Y me van a pedir hallar el porcentaje del sulfato de cobre, ¿ya? En el mineral. Entonces, es algo parecido, ¿no? Entonces tengo una muestra que es impura. Entonces, lo que sí se debe entender aquí, que los porcentajes de masa, tanto del cobre como del sulfato de cobre, son proporcionales a quiénes? A la masa atómica del cobre y al peso fórmula del sulfato de cobre, parecido a lo que pasó en el ejercicio número 6. Entonces, voy a aplicar algo parecido, mira. Primero calculo el peso fórmula del sulfato de cobre, que siempre lo necesitamos, es 159,5. Luego, aquí coloco porcentaje en masa del sulfato de cobre, que es lo que quiero calcular, dividido entre el porcentaje de masa del cobre. Entonces, ellos están en la proporción de sus masas, o sea, el peso fórmula del sulfato de cobre, que es 159,5, y la masa atómica del cobre, que es 63,5. Entonces, el resultado de este ejercicio, después de reemplazar el dato que me han dado, que es 31,5 y que pertenece al porcentaje en masa de cobre, lo reemplazo ahí, entonces obtengo lo siguiente, mira. Porcentaje en masa del sulfato de cobre dividido entre el porcentaje en masa del cobre, esto será igual a 159,5 dividido entre 63,5. El resultado, porcentaje en masa del sulfato de cobre, 79,12%. Ejercicio número 10.